Sin duda, Andrea, estamos en medio de un escenario político complejo porque claro, bastante. ha sido una semana llena de noticias, de mensajes confusos. Empezó todo por la posibilidad de una asamblea constituyente por la vía del acuerdo de paz con las FARC. Eso desató, pues, digamos, una reacción casi unánime rechazando esa propuesta y encabezada por el expresidente Juan Manuel Santos, que dijo que es un absurdo pensar que el acuerdo de paz podía llevar a una asamblea constituyente. Pero hoy también hemos tenido noticias, ¿no? Por ejemplo, el expresidente de la Cámara de Representantes, una persona muy cercana al presidente de la República. David Racero, claro. David Racero, que básicamente está proponiendo la ampliación del periodo presidencial. Sí, él dijo que no le gustaba la reelección, pero lo que sí estaría de acuerdo es la ampliación del periodo presidencial. Lo que pasa es que no dijo cuándo exactamente, pero además el presidente Gustavo Petro se desmarcó un poco de lo que dijo Isabel Zuleta. Dijo, venga, a mí no me interesa para nada la reelección, pero los que sí se aprovecharon de ella y convocaron a la guerra y a la paz, ahora proponen golpes de Estado. Así que muchos temas para hablar con el ministro del Interior. Que creo que ya lo tenemos en línea. 12 del mediodía, 8 minutos. Señor ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, muchas gracias por acompañarnos esta tarde en Sigue la W. Hola Lucas, saludo a toda la mesa de Sigue la W y por supuesto a los miles y miles ya no solo de oyentes, sino también televidentes, los que nos siguen en redes. Y aquí a sus órdenes, desde el Cauca, en donde estamos haciendo un trabajo social bien interesante con el señor director de Planeación, con el ministro de Salud y otros ministros, pues dispuestos a responderles. Bueno, señor ministro, son muchos temas, entonces empecemos por el primero, reelección. ¿El gobierno de alguna forma está buscando algún mecanismo para impulsar la reelección del presidente Gustavo Petro? Lucas, tajantemente no. Usted debe recordar que cuando se metió el articulito para la reelección, el representante a la Cámara que hizo el debate el ministro del Interior, Sabas Pretel de la Vega, se llamó Luis Fernando Velasco. A mí fue el que me respondió cuando le mostré un video donde el señor expresidente Uribe decía que a él no le gustaba la reelección porque eso era politiquería, se convertía en pura politiquería, cosa que se demostró después de que era cierto, que Sabas fue el que me respondió a mí que la política era dinámica. Lo digo porque es que esa es la línea que ha dado el presidente. O sea, coincidimos en eso. Cuando nosotros hicimos el acuerdo político para acompañar este proyecto y muchos liberales entramos, uno de los elementos centrales de nuestra conversación es el respeto a las reglas constitucionales y particularmente a los periodos de gobierno. Meter al país en el debate de la reelección es una locura. Este país tiene otras prioridades. Nosotros tenemos que enfrentar la crisis de la salud. Tenemos que hacer un acuerdo entre todos los sectores sociales y políticos para hacer las reformas que se necesita para salvar el sistema de salud y que sea universal y que realmente le llegue a todos. Un poco la propuesta que nosotros veníamos haciendo. Tenemos que seguir creciendo la economía. Es muy interesante los datos que tiene el país en crecimiento de la economía sin minería, que es la economía agraria, lo que comienza a pasar en el sector industrial. De manera que hay muchos retos como para que distraigamos al país en un debate en el que no estamos de acuerdo y que el presidente no está buscando. Ministro del Interior, pero mire, quiero mostrarle este mensaje de una persona que pues no es ajena al gobierno ni mucho menos, no, pues, porque ¿cómo? fue el expresidente de la Cámara de Representantes del primer círculo en el Congreso de la República, David Racero, quien escribió en los últimos minutos lo siguiente: yo no creo en la reelección, me gusta más la idea de ampliar el mandato 1 o 2 años más. A usted como ministro del Interior, ¿ustedes lo están pensando ampliar el periodo 1 o 2 años más y a partir de cuándo? Es una posición del doctor Racero, buen amigo, a quien respeto, pero yo no estoy de acuerdo. O sea, jugar con periodos. O sea, utilizar el poder para, desde el poder, cambiar periodos que lo beneficien a uno, no es democrático. Uno puede hacer un acuerdo y tendría que hacer un acuerdo con los sectores de la oposición para decir, bueno, pensemos en que el gobierno siguiente o el periodo siguiente no sea de 4, sino de 5 o de 6, pero eso es completamente distinto a utilizar hoy el poder y nosotros mismos
ampliarnos el periodo. No, Eso es totalmente clarísimo. antidemocrático. Clarísimo, chuleado el tema de la ampliación y de la reelección. Quiero que nos detengamos en una afirmación que hizo Fernando Londoño Hoyos, quien ocupó pues el asiento que usted hoy ocupa como ministro del Interior. Él dijo en su programa que el presidente Gustavo Petro se va a quedar en el poder con la ayuda de las FARC, el ELN, la policía y con el dinero de las reformas sociales. ¿Qué le responde usted a Fernando Londoño? No estamos buscando eso. El único gobierno que quiso quedarse y utilizó su propio poder y luego pues quedó demostrado que evidentemente no lo usó de la mejor manera, fue el gobierno del cual él hizo parte. Y fue un buen ministro. Yo era representante en la comisión primera de la Cámara, tuvimos una relación de mucho debate, pero con mucho respeto. Es un hombre inteligente. Yo le valoro muchas acciones al doctor Londoño, pero quiero recordarle al doctor Londoño que quien utilizó el poder para quedarse más tiempo en el poder y quien agenció eso se llamó el ministro Sabas por instrucciones de su gobierno cuando intentó cambiar, como efectivamente cambió la Constitución a través del Congreso para que con el famoso articulito se quedaran 4 años más. Este gobierno no va a hacer eso y mucho menos estamos pensando en aliados en la ilegalidad. Este gobierno quiere tener acuerdos con quienes están en la ilegalidad y desde esos acuerdos más bien plantearle a los que están en la ilegalidad que dejen la ilegalidad, que dejen las armas y que ayuden a construir una patria en donde quepamos todos. Ministro, el exfiscal Eduardo Montealegre, como ciudadano preocupado, como dice él, puso también sobre la mesa el que por decreto haya una constituyente. ¿Usted considera que ese análisis que va a hacer próximamente y va a exponer es adecuado? ¿Usted le jalaría una constituyente por decreto como propone el exfiscal? Ese es un debate académico de interpretación de los acuerdos de paz. Los acuerdos que fueron presentados por el gobierno como Estado, ni siquiera como gobierno, sino como Estado, y hoy fueron depositados, o no hoy, sino pues fueron en su momento depositados ante el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, pues tiene una serie de interpretaciones, pero yo quiero más bien meterme en la respuesta política, no en el debate académico. Hacer una constituyente de un sector del país contra otro sector del país sería una torpeza. Las constituyentes que tienen vigencia hacia el futuro son las que se hacen buscando acuerdos políticos. Por ello, la Constitución del 91 es vigente hoy. Es una carta de derechos que es vigente porque se intentó hacer un acuerdo político. Desafortunadamente no llegó toda la insurgencia, llegó parte de ella que dejó las armas. Uno de ellos hoy está gobernando. A mí no me gusta la idea de una constituyente por decreto en donde el país todo no se sienta interpretado. A mí me gustan las constituyentes cuando nacen de un acuerdo nacional. Listo, sin embargo, desde la oposición dicen que usted está simplemente apagando un incendio, pero que está contradiciendo lo que dice claramente el presidente Gustavo Petro, que desde marzo está hablando del poder constituyente del pueblo, se están generando unas asambleas populares y sí hay diferentes personas también, aparte del presidente Gustavo Petro, desde el Congreso, del Pacto Histórico, que dicen que sí es una Asamblea Nacional Constituyente el camino porque el Congreso no le camina las reformas de Gustavo Petro. ¿A quién le creemos? ¿A usted como ministro o al presidente Gustavo Petro? A los resultados. Estamos solo a una votación de tener una reforma pensional muy interesante. La Cámara de Representantes ayer mandó un mensaje que yo quiero que ustedes valoren, y es un mensaje que para muchas personas no tiene el alcance político que realmente tiene. Cuando la Cámara de Representantes, en un acto en donde ubica a Colombia en la modernidad, saca una ley antitaurina, es un Congreso que está cambiando. El Congreso que, insisto, tiene a puertas de aprobar una reforma pensional que va a cumplirle a los campesinos con la ley estatutaria de jurisdicción agraria, que tiene muy cerca un acuerdo para hacer una ley estatutaria de educación, declarando como debe ser la educación como un derecho fundamental. Es un Congreso en donde hay margen de acción. No es simplemente una ilusión, son
Pero son señor resultados ministro, de Alex y Jiménez. déjeme detenerlo ahí porque sigo en la misma línea de la pregunta de Andrea, y es que uno lo escucha a usted y pues está oyendo una posición sensata, pausada, y que no cree que hay que acudir a una constituyente, pero uno lee al presidente e interpreta una cosa totalmente distinta. Hace tan solo un par de días, en respuesta a una entrevista de Sergio Jaramillo en este mismo espacio, el presidente dijo que la constituyente o la promovía el Congreso de la República o la iba a tener que impulsar el constituyente primario. Entonces sí me queda la duda si su posición, la que usted está planteando ahorita, que no es conveniente una constituyente que enfrente a un sector del país con otro, ¿es una posición de Luis Fernando Velasco o es una posición del gobierno del presidente Gustavo Petro? Es una posición que se está debatiendo en el gobierno. Es bueno aclarar lo siguiente, Lucas, que yo creo que la gente no ha interpretado como debe ser. A ver, hoy la Constitución del 91 dice con claridad que la soberanía reside en el pueblo. Y eso es fundamental. O sea, el constituyente primario es el pueblo. El pueblo toma decisiones. Pero también esa Constitución del 91 señala unos mecanismos para expresar esa soberanía. La soberanía no se expresa simplemente porque yo salgo a una calle aquí frente a el sitio en donde estoy en la ciudad de Popayán y digo, vamos a hacer esto y yo soy constituyente primario. No, hay unos mecanismos. Hay la convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente que está arreglada, que tiene que pasar por el Congreso, un referendo, un plebiscito. O sea, hay maneras de expresar esa fuerza constituyente primaria. Pero entonces, ¿para qué? De la tesis que uno tiene que respetar esas reglas. Para que seamos claros en ese punto, ministro, para una respuesta de sí o no, ¿el gobierno va a acudir a alguna figura por fuera de la hoy prevista en la Constitución política para promover una constituyente, sí o no? Yo creería que no se va a necesitar, y no se va a necesitar porque yo siento que el Congreso, independiente de los debates que estemos dando, está tomando decisiones incluso algunas que no nos gustan, pero que tenemos que aceptar por democráticas. La decisión de hundirnos la reforma a la salud, pues claro que no nos gusta, pero usted recordará, Lucas, que el día que hundieron la reforma a la salud, yo dije, mire, esa es una decisión democrática y nosotros tenemos que respetarla. ¿Qué le estamos diciendo a la Comisión Séptima del Senado y al Congreso en general? Pero enfoco mi mensaje a la Comisión Séptima del Senado. Cuando hundieron la reforma a la salud, dijeron, hay que hacer una reforma a la salud. Y yo les dije, sentémonos a trabajar. De alguna manera quiero decirle que estamos trabajando, buscando un consenso, buscando una reforma que, interpretando los elementos esenciales por los cuales la mayoría de los colombianos votaron, podamos encontrarnos. Tampoco imponerles a rajatabla una tesis, o como llamaba el presidente, el Código de Hammurabi con 180 artículos, 170 artículos. No, veamos los temas esenciales que necesitamos, porque evidentemente tenemos que enfrentar una crisis que no nació ayer, que no nació hace un año. Es una crisis que, si escuchamos incluso a los propios actores del sistema de salud, se ha venido gestando desde hace ya varios años, de varios quinquenios, y entonces tenemos que resolverlo. Entonces, ¿qué es lo que yo termino planteando? Yo termino planteando que evidentemente dentro del juego constitucional, una asamblea constituyente o una modificación constitucional es totalmente legítima, la puede presentar un gobierno, pero yo siento que hoy no se necesita. Yo siento que tenemos un margen, y yo estoy dando ese debate en el interior del gobierno, diciendo tenemos un margen para sacar nuestras reformas. Prueba de ello, y creo que el Congreso nos va a ayudar con ello, es que está a punto de tener tal vez la ley de alcance social más importante que se ha dado en muchos años, en décadas, que es la reforma pensional. Estamos a punto en Comisión Séptima de la Cámara de devolverle a los trabajadores colombianos derechos que les quitaron hace unos años, que con eso, quitándoles esos derechos, se iba a generar pleno empleo, y eso no ocurrió, como por ejemplo horas extras, recargos dominicales, festivos, etcétera. O sea, estamos avanzando. Una ley que estaba frenada, que hacía parte de los acuerdos de paz, como la ley estatutaria de jurisdicción agraria, va andando bien.
ahí hay unos acuerdos, estatutaria de educación, va andando bien. Entramos la próxima semana en un debate fuertísimo de lo que tiene que ser no al fracking. O sea, hay muchas decisiones que yo veo que están andando. Claro, uno quisiera que anden más rápido, pero recordemos algo, Lucas, y esto tenemos que tenerlo claro. Este gobierno llegó inicialmente sin mayorías al Congreso. Pero mire, nuestro partido de gobierno y el aliado son la tercera parte del Congreso, no es la mayoría del Congreso. Usted dice entonces que usted se la juega por ese margen todavía que tiene de maniobra política para tramitar estas reformas tan importantes desde el Congreso de la República, pero es que justamente los tiempos empiezan a apremiar, porque es que ya se les está atravesando por lo menos 4 mociones de censura contra la vicepresidenta Francia Márquez, contra el ministro de Salud, contra el ministro de Defensa, contra el ministro de Minas y las que vienen. ¿No le preocupa esto? ¿No le preocupa los tiempos? Pues es a lo que me tengo que enfrentarme. Yo fui parlamentario, estuve en la oposición. Tengo que ser respetuoso de las estrategias de la oposición para no dejarnos debatir nuestras reformas. Le he pedido algo a los señores presidentes de Senado y Cámara. Particularmente ayer se lo pedí al presidente de la Cámara. Sesionemos toda la semana. Si hay mociones de censura, que las citen los viernes y de lunes a jueves, debatiendo y tomando decisiones democráticas. O sea, me voy a quedar tal vez como el último mohicano, en el sentido de que creo que tenemos un camino. Y como yo soy el ministro de la política, tengo que explorar ese camino. Yo no me rindo. Me ha pasado 1000 cosas. Siento que parte de todo lo que me ha pasado en los últimos días y en las últimas semanas tiene que ver con esto, con una manera, una estrategia de tratar de frenar toda la agenda legislativa. Pero bueno, a una persona, como dije hace poco en una entrevista, a la cual le han hecho atentados, hiriendo a 4 de sus escoltas, injustamente lo metieron 4 meses en prisión, salió para ser luego presidente del Congreso, todas las cosas que a mí me han pasado, y aquí estoy como ministro dando la cara, pues estoy como curtido en muchas batallas y no me va a asustar que me falten 20 o 30 días. Sí, ministro, y en segundos vamos a ir con la pregunta obligada del tema de gestión del riesgo y de Olmedo López, pero antes una última de política, ministro. Si se hunde la reforma pensional y la reforma laboral, que digamos están en cuidados intensivos por tiempos, no por votos, sino por tiempos, en ese escenario, ¿sí o no cabe una constituyente? Enseñan los que estudian la ciencia política que hay un momento en los gobiernos que llama bloqueo institucional. ¿Qué es un bloqueo institucional? Hay unas demandas sociales, el gobierno quiere cumplirlas, pero no puede cumplirlas o porque no logra mayorías en el Congreso o porque el marco jurisdiccional no le da para cumplir esas demandas. Fue un poquito lo que pasó en el 91, acuérdese. De alguna manera, Lucas, es bueno que tengamos memoria y recordemos que esa Asamblea Constituyente nació de un decreto muy debatido judicialmente, pero había un bloqueo institucional y creo que al señor expresidente Gaviria le tocaba hacer eso e hizo bien la Corte Suprema al avalárselo. Si hay bloqueo institucional, hay constituyente. Si hay un bloqueo institucional, hay que buscar una salida. No sé si será constituyente, no sé si será referendo, habrá que buscar una salida. Pero yo siento que no hay bloqueo institucional. Es que yo quiero insistir, yo estoy planteando un debate académico, es lo que yo he estudiado, es lo que yo he vivido, es frente a lo que me he preparado. Buena parte de mis clases allá en la Complutense, en los módulos de la Ortega y Gasset, eran incluso con un profesor colombiano, Pedro Medellín, que hablaba precisamente del bloqueo institucional. Y él tenía bastante claro, y él decía, mire, esos bloqueos institucionales en las democracias parlamentarias se solucionan cuando el primer ministro que hace parte de la lista del Congreso dice, mire, no puedo hacer las reformas, entonces le voy a preguntar al constituyente primario, y la manera de preguntarle al constituyente primario era... se revocaba el Congreso, se iban a elecciones y el primer ministro volvía a poner a su cabeza a instancias de los electores en el régimen parlamentario. Como estamos en un régimen presidencial, pues hay que buscar la manera de preguntarle al constituyente primario. Yo creo que no vamos a necesitar
llegar ahí. Sí, ministro Velasco, pues han sido muchos los nombres y las historias que han mencionado tanto el señor Olmedo López como Sneider Pinilla, pero pues tendrán ellos que llevar toda esta información a la Fiscalía General de la Nación. Sin embargo, le quiero preguntar por un nombre que no ha salido en todo este mapa y es el del ex senador Guillermo García Realpe. Quisiera saber, cuando usted fue director encargado de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo, si este ex senador tuvo alguna relación con la gestión del riesgo, hizo alguna petición o algo relacionado con esta entidad cuando usted estaba encargado. No, que yo recuerde, no. Guillermo García ha sido un buen amigo. Hizo parte de Liberales al Pacto, fue fundamental en esa tarea. Precisamente no se presentó al Congreso para poder ayudar en este proyecto político. Yo estuve 24 días y en 24 días me tocó dedicarme básicamente a atender el nevado del Ruiz. Lo atendí sin contratos nuevos, ni cosas extrañas, ni con ferias de raudales de dinero. No, activé un convenio con las fuerzas militares, le entregué la plata para combustible y para repuestos, y ellos me atendieron todas las vías, me ayudaron a hacer los campamentos provisionales. Creí en el gobernador de Caldas, creí en el gobernador de Risaralda, creí en el gobernador del Tolima, creí en el gobernador del Quindío, y con ellos trabajé, y ahí hay unos resultados. No firmé un solo contrato, no firmé un solo convenio, simplemente utilicé los caminos institucionales que había. Creo que no nos gastamos más de 4.000, 5.000 millones de pesos atendiendo esta emergencia, que realmente fue grave. Una alerta naranja para un volcán en zonas donde vivían muchísimas personas, los alcaldes de Murillo, de una cantidad de municipios. Sí, ministro. Me ayudaron. Pero el senador Guillermo García, que yo recuerde, no. Correcto. Pues, no hizo gestión, entre otras cosas, pues es que no salió ningún proyecto. Sí, ministro, ahora quiero preguntarle qué opina usted respecto a esa estrategia que han hecho los abogados tanto de Sneider Pinilla como de Olmedo López de ir botando de a poco información a través de los medios de comunicación. ¿Qué opina usted al respecto? Voy a ser categórico, porque yo ya he tomado una decisión. A ver, ¿qué hice yo cuando sale este debate? Doy la cara. Enfrento esas mentiras y las enfrento con carácter y con decisión. Lo que hacían estos señores era salir a todos los medios en una, además se ofrecían, ustedes mismos son testigos de ello. Ay, mire, entrevístenos. Y en unos actos un poquito medio extorsionistas, no, es que vamos a hablar de tal, pero no concretaban absolutamente nada. ¿Y por qué no lo concretaban? Yo le quiero explicar a los ciudadanos. Cuando una persona dice una mentira, hace daño, y hace daño políticamente. A mí me han hecho daño, al gobierno le han hecho daño. Yo estoy curtido en esto porque es que hace 16 años me pasó lo mismo y pude demostrar todas las verdades. Pero pude demostrar todas las verdades cuando esas mentiras las llevaron a un proceso judicial. Porque cuando llevan esas mentiras a un proceso judicial, ¿qué hace uno? Las comienza a desbaratar. Ya me pasó con una columna de un muy importante columnista de este país, Joachim Ackerman, que dijo, mire, uno de estos dos señores ha dicho que usted en un desayuno el 25 de septiembre del año pasado dio las órdenes y se reunió con A, B, C, D, y en ese desayuno comenzaron a montar toda esa cosa. Como él dijo el 25 de septiembre, yo en menos de 10 minutos pude demostrar que el 25 de septiembre yo no pude estar en ese desayuno, si acaso existió, porque yo estaba en la ciudad de Cali instalando la Comisión de Seguimiento Electoral. Y estaba sentada a mi lado la señora Procuradora General de la Nación y a mi otro lado el señor alcalde de ese entonces de Cali, y estaba el director de Fiscalía del Valle, el procurador del Valle, el defensor del pueblo del Valle y más de 30 periodistas que, entre otras cosas, con gran amabilidad comenzaron a mandarme todas las reseñas que ellos habían puesto en sus periódicos, en sus emisoras, en sus canales de televisión, diciendo, hombre, ministro, usted estaba con nosotros, usted no podía estar en ese desayuno. Entonces, cuando ya concretan las cosas en la justicia, uno los destroza. Entonces, ¿qué han hecho estos señores? Se han dedicado a hablar muchísimo sin concretar nada ante los medios de comunicación en lo que a mí respecta. Yo voy a hablar por mí. Y entonces, el lunes pasado ya hicieron una sindicación que puede tener connotaciones penales, y yo voy a responder con toda la fortaleza, Lucas. Yo voy a responder con toda la fortaleza porque yo no dejo que conmigo jueguen. Y
no solo me voy a defender, sino que esos señores, o el señor que dijo eso, el señor Olmedo, va a tener que responder ante la justicia, porque evidentemente ya esta mañana estuve trabajando con mis abogados y mañana habrá una acción judicial contra las infamias de este señor. Yo no solo me voy a defender, sino que voy a demostrar con toda contundencia que este señor está profiriendo mentiras y con esas mentiras está tratando de lavarse las manos, recibir principio de oportunidad y no responder por los miles de millones de pesos que se ha robado. Pero de aquí en adelante, Lucas, permita que sea mi abogado en ese caso en particular, que mañana el país conocerá, el que siga adelantando ese debate, porque yo voy a seguir en mis tareas de gobierno, en mi reforma pensional, en mi ley estatutaria agraria, en las cosas que tengo que responderle al país. Pues ministro, ahí nos deja la noticia, mañana va a denunciar penalmente a Olmedo López por las acusaciones en su contra. Señor ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, muchísimas gracias por habernos acompañado en Sigue la W.